Bueno, pues empezamos, por tanto, con Juan Francisco Fuentes Aragonés. Tienen ustedes 5 líneas sobre el currículum de Juan Francisco en el programa, que les leo para los que no lo tengan cerca. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante en las universidades de Harvard, París 3, Sciences Po de París y London School of Economics, especialista en historia de los conceptos políticos en el mundo contemporáneo, entre ellos el totalitarismo, al que dedicó un libro, Totalism, que es un libro de referencia también en este asunto. Es, además de todo eso, un conocedor extraordinario de lo que va a hablar y de la vida del mundo desde por lo menos el siglo XIX. Especialista en historia contemporánea, muy contemporánea, y buen expositor, buen amigo, buena gente. Juan Francisco, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu presentación y por tu invitación. Gracias a COVAP, muchas gracias a la Fundación Delgado Vizcaíno, a todos ustedes por su presencia aquí, que me permite explicar un tema, o intentarlo, de dramática actualidad. Cuando esta mañana me he levantado y he oído las noticias, siempre con ese tono alarmista al que tú te referías en relación con el cambio climático, yo he pensado que había empezado la Tercera Guerra Mundial y que tenía que cambiar completamente mi conferencia. De momento, por lo menos, las cosas no han llegado a ese extremo. Cuando hablo o escribo sobre Rusia, a mí me gusta empezar con una cita de Churchill, que no está entre las más conocidas y que tal vez, por lo menos en las circunstancias actuales, habría que tener en cuenta. Decía Churchill: Rusia es un acertijo envuelto en un misterio metido en un enigma. Esto lo dijo en 1939, aún no era primer ministro. 2 años antes de viajar, por tanto, por primera vez a la Unión Soviética. No había estado nunca en la URSS, no conocía a Stalin personalmente y no trató con él. Luego le vería en numerosas ocasiones, hasta 1941, cuando tuvo que viajar a Moscú para establecer una alianza militar con la Unión Soviética contra la Alemania nazi, el enemigo común. Ahí empieza esa relación. Y ahí pudo empezar a confirmar, efectivamente, Churchill, ya como primer ministro, esa impresión que él tenía y que yo creo que seguimos teniendo muchos hoy en día, de que Rusia para un occidental es una realidad un tanto indescifrable. Y la primera impresión que él tuvo de aquella conversación, de aquel primer encuentro con Stalin, no hizo más que confirmar esa primera impresión. Churchill se disculpó con Stalin, porque Churchill, como hombre que era muy conservador y muy anticomunista, se había referido siempre con enorme dureza a la Unión Soviética, al régimen comunista y al propio Stalin. Y empezó disculpándose por esas palabras, por esos comentarios que en el pasado había hecho sobre él. Y Stalin le contestó de esta forma que dejó a Churchill perplejo. Bueno, todo eso ya es pasado y el pasado solo pertenece a Dios. A partir de ese momento, Churchill se vio ratificado en su idea de que la Unión Soviética, Rusia, Stalin, eran realidades realmente muy complejas para un occidental, realidades a las que había que acercarse, desde luego, sobre todo en un caso de extrema necesidad, como lo era aquel para Inglaterra, la necesidad de buscar un aliado exterior en un momento en que Inglaterra, hablamos del verano de 1941, era la única potencia en el mundo, Estados Unidos aún no había entrado en guerra, que hacía frente al nazismo y al fascismo en Europa. Les cuento esto porque efectivamente da la impresión de que en la historia de Rusia hay unas constantes que sobreviven a los grandes cambios históricos. Una serie de atavismos culturales y políticos que pasaron del zarismo al comunismo, sobre todo al estalinismo, y del comunismo al poscomunismo, sobre todo en su versión actual encarnada por Vladimir Putin. Fíjense, por ejemplo, lo que dijo Stalin en una conversación con sus hombres de confianza en 1937 y está reflejada en los diarios del máximo dirigente de la Tercera Internacional, George Dimitrov.
Stalin se expresó en estos términos, en 1937. Los zares hicieron muchas cosas mal, pero hicieron algo muy bueno. Crearon un Estado enorme y nosotros, los bolcheviques, hemos consolidado y fortalecido ese Estado como un Estado unido e indivisible. Eso es lo que Stalin creía de los zares. Y yo creo que Vladimir Putin piensa algo parecido de Stalin, que hizo muchas cosas mal, pero que al fin y al cabo hizo de Rusia una gran potencia mundial y que los gobernantes rusos actuales tienen la obligación histórica de preservar ese gran imperio que sigue siendo Rusia y de conservar su estatus de superpotencia, ese estatus que alcanzó a partir de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en la Guerra Fría. En este sentido, la pregunta que se hacen algunos, que a lo mejor se hacen ustedes, sobre hasta qué punto Putin es un epígono de la Rusia soviética o simplemente un comunista reconvertido, creo que está mal planteada, aunque desde luego es muy comprensible. Yo creo que lo que en él reconocemos de la vieja Rusia comunista es lo que tenía de régimen comunista, que era mucho, sobre todo en tiempos de Stalin. Volveremos sobre esta cuestión, pero hablemos un poco de Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nació en Leningrado, actual San Petersburgo, en 1952, por tanto acaba de cumplir 70 años. Parece, por cierto, que su abuelo paterno fue cocinero personal de Lenin y Stalin. Es hijo de un militar soviético de baja graduación, de una obrera de una fábrica. Perdió, como todas las familias de Leningrado, algunos miembros de su familia en el largo, durísimo asedio alemán a Leningrado. Estudió Derecho en la Universidad de Leningrado y se incorporó al KGB, a los servicios de inteligencia soviéticos, en 1975, nada más acabar sus estudios universitarios. Más o menos a estas fechas, como funcionario del Estado soviético, en torno a 1980, corresponde esta foto del joven Stalin. Perteneció al Partido Comunista de la Unión Soviética hasta su disolución en 1991 y estuvo destinado en la República Democrática Alemana, el Estado comunista del este de Alemania, en los años 80 hasta 1991. Por tanto, la caída del muro de Berlín le sorprende en Alemania. Habla con soltura alemán. De los años 90, ya en la fase postcomunista, tenemos noticias de sus críticas retrospectivas al comunismo y de su ascenso en la nueva nomenclatura, típica palabra rusa, que se utilizaba mucho para entender la lógica oculta casi esotérica del Estado soviético y que sigue sirviendo para entender la lógica no sé si tan esotérica de la Rusia postcomunista. Pues bien, ahí empieza a ascender en la nueva nomenclatura política de la Rusia postcomunista hasta el punto de que en 1998, es decir, a los 36 años, Boris Yeltsin, el nuevo líder de la Rusia postcomunista, le nombró director de la nueva agencia de inteligencia rusa, el FSB. Y en 1999, a los 47 años, se convirtió en primer ministro. Desde entonces, y hablamos de hace 23 años, hasta la actualidad, Putin ha desempeñado alternativamente los puestos de primer ministro y de presidente de la Federación Rusa. Desde el año 2012 ejerce ininterrumpidamente este cargo. Cuando en 2018 fue reelegido presidente de la Federación Rusa en unas elecciones que tuvieron carácter, podríamos decir, plebiscitario y que ganó por amplísima mayoría absoluta, en las que Putin, y eso dice mucho de lo que representa en su país y de los principios que encarna, consiguió el voto desde la extrema derecha nacionalista hasta el Partido Comunista. Cuando en 2018 fue reelegido, la directora del canal oficial de televisión RT, Margarita Simonian, afirmó lo siguiente: antes era nuestro presidente, ahora es nuestro vosed. Vosed quiere decir caudillo en ruso. Es un viejo término que viene de los tiempos de los zares, referido, a pesar de ese origen histórico y de estar muy ligado al lenguaje político de la Rusia zarista,
Es un término referido ya en su día a Lenin, sobre todo después de su muerte, y posteriormente a Stalin, especialmente a partir de su 50 cumpleaños en 1928. A finales de los años 30, el término Vosed, caudillo, está ya indisolublemente unido a la figura de Stalin, como un término ritualizado como parte del culto a la personalidad del dictador y de la orientación cada vez más nacionalista de la política, sobre todo de la política exterior soviética y de su retórica. Pocos años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los principales dirigentes soviéticos se referían a Stalin como, cito, nuestro querido Vosed, maestro y amigo de nuestra patria soviética. Como saben, la Segunda Guerra Mundial pasó a la historia como la gran madre patria, por cierto, frecuentemente experiencia, y lo veremos en algunas imágenes, invocada de forma recurrente por el actual régimen ruso y por su propaganda. Hay, como ven, un hilo conductor en el lenguaje referido al líder político ruso, con y sin comunismo, que va del estalinismo al putinismo. Hay otros vestigios, un tanto paradójicos, del viejo lenguaje del estalinismo en la Rusia actual. Putin recurre con cierta frecuencia, y seguramente habrán reparado en ello, a una retórica que se inspira en parte en la Guerra Civil Española. Por ejemplo, ese uso frecuente, recurrente, efectista del término fascismo, antifascismo. Un ejemplo de ese antifascismo vintage que cultiva Vladimir Putin en la actualidad es su uso de la expresión "no pasarán". Como saben, popularizada por el bando republicano y especialmente por el Partido Comunista de España y más concretamente por Dolores Ibárruri durante la Guerra Civil Española, aunque la expresión es muy anterior y viene de Francia y de la Primera Guerra Mundial. No pasarán, gritó Putin en 2012 tras ganar las elecciones presidenciales en un discurso desafiante contra Occidente por haber querido, según él, destruir a su país. Recientemente, ya en plena guerra de Ucrania, Putin criticó a Josep Borrell por su firmeza ante la invasión de Ucrania y lo hizo con estas palabras. En 1936, dijo el presidente ruso, Borrell, cito, seguramente habría estado del lado de los fascistas. La vieja retórica antifascista de Putin podría parecer una reminiscencia de su pasado como funcionario soviético y una prueba más de que, en el fondo, la Rusia actual es la continuación de la Rusia comunista por otros medios. Yo no comparto esta visión del putinismo como reencarnación del antiguo Estado soviético. O no se entiende qué es el putinismo o no se entiende qué era el Estado soviético, al menos en su política exterior. Me refería antes a la retórica antifascista del estalinismo de los años 30 como un antecedente del antifascismo de Putin. Yo creo que en uno y otro caso el antifascismo no constituye exactamente una ideología, sino un discurso político propagandístico al servicio de los intereses de la política exterior rusa con uno u otro régimen. Fíjense, por ejemplo, en lo que ocurrió con la palabra fascismo cuando el gobierno de Stalin firmó el pacto germano-soviético en agosto de 1941. Un pacto que convirtió a la Unión Soviética en aliada objetiva de la Alemania nazi en los casi 2 años en que estuvo en vigor, hasta que en junio, en la noche del 22 de junio de 1941, Hitler decidió acabar con ese ejercicio obsceno de Realpolitik e invadió, como por otro lado estaba previsto y era inevitable, la Unión Soviética. Bien, yo hice este gráfico que he tomado de mi libro sobre los totalitarismos en inglés, por eso aparece en inglés, es el libro al que se refería antes Santiago Muñoz Machado,
Hice este gráfico porque tuve la intuición de que la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, los dos ministros de Asuntos Exteriores de la época, Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, tenía que haber afectado de alguna manera al lenguaje oficial soviético, que hasta entonces había hecho un uso persistente y masivo del término fascismo. El resultado de esta búsqueda de la voz fascismo en el diario oficial Pravda, fundado en su día por Lenin, superó ampliamente mis expectativas. No es que la nueva política exterior soviética, basada en un entendimiento con la Alemania nazi, redujera el uso de la voz fascismo en el periódico Pravda, es que la palabra desapareció completamente de sus páginas mientras estuvo en vigor el pacto germano-soviético, es decir, entre agosto de 1939 y junio de 1941. Durante esos casi 2 años, la palabra fascismo desapareció completamente del lenguaje del periódico Pravda, que es como decir del lenguaje oficial, de la retórica, del discurso del estalinismo. De repente, el fascismo dejaba de ser un enemigo, dejaba de ser una realidad, dejaba de ser una palabra de uso en el lenguaje político del estalinismo. En realidad, la palabra desaparece antes del pacto germano-soviético, que es de finales de agosto del 39, desaparece, aunque ahí aparezca mayo del 39, todavía con un uso significativo. Prácticamente todos esos usos corresponden a un día, el 3 de mayo de 1939, es decir, el día en que Pravda recoge los discursos oficiales pronunciados en la celebración del 1 de mayo. El 4 de mayo empieza ese ostracismo de la palabra que se prolongará hasta junio de 1941, lo cual permite fechar con enorme precisión cuándo se empieza a preparar ese vuelco en la política exterior soviética del antagonismo con la Alemania nazi a la alianza con la Alemania nazi. Tenemos, pues, un régimen comunista que en un momento crucial hace desaparecer el término fascismo de su vocabulario, y tenemos en pleno siglo XXI un régimen no comunista, más bien todo lo contrario, que es el que encarna Vladimir Putin, que utiliza la vieja retórica antifascista, como hemos visto antes, como forma de justificar su política expansionista, por ejemplo, en Ucrania. Lo que hay debajo de esa retórica pseudo-antifascista es un nacionalismo panruso que recuerda mucho al de Stalin y que se plasma todos los años en el desfile de la Plaza Roja de Moscú, conmemorativo de la victoria sobre el nazismo en mayo de 1945. La gran ocasión, la apoteosis de ese sentimiento nacionalista, populista, que se produce en Rusia todos los años, conmemorando la rendición total de Alemania en mayo de 1945. Es un momento de plenitud nacional, es un momento de unanimidad nacional en el recuerdo del orgullo colectivo, de la autoestima en parte perdida del pueblo ruso al derrotar a la mayor potencia militar europea en mayo de 1945 y al consagrarse como una de las 2 grandes superpotencias mundiales a partir de aquel momento. Durante unas horas, todos los años, este año el 9 de mayo, la Plaza Roja se convierte en un parque temático del nacionalismo putinista. Aquí tienen una imagen del vídeo que corresponde a la celebración de mayo del 2015, es decir, a la conmemoración del 70 aniversario de la victoria sobre Alemania. Es una puesta en escena muy reiterativa de un año a otro, con mínimos cambios. Si acaso en una mayor o menor agresividad en el discurso de Putin, no hay más discursos, de ese nacionalismo soviético que se ha reencarnado en la Rusia postsoviética. En su edición de 2015 se aprecia con especial claridad la confluencia de mitos, símbolos y tradiciones que nutren el nacionalpopulismo ruso actual.
el protagonismo de Putin, por ejemplo, inexpresivo, como es él, con una única concesión simbólica en su indumentaria, me parece que aparece en la siguiente diapositiva, que es la cinta de San Jorge, una referencia simbólica, una condecoración que fue instituida por los zares en 1769, suprimida bajo el comunismo y restablecida como condecoración oficial en 1998. O el traslado de las dos banderas que van a presidir el acto al principio, antes de iniciarse el desfile. La bandera soviética, la bandera roja con la hoz y el martillo, la tienen a la izquierda, y detrás la bandera rusa, la antigua bandera zarista. Mientras tanto suena un antiguo himno soviético de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Sagrada. Otro momento del traslado de las banderas nos muestra, bueno, aquí de nuevo la bandera roja soviética de una de las unidades que combatió contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con la hoz y el martillo bien visible, de la que, como ven, el régimen ruso actual no ha renegado, sino todo lo contrario. Digamos que se ha apropiado de toda la carga simbólica, de todo el orgullo nacional, de toda la autoestima colectiva que sugiere esa victoria conseguida bajo la bandera rusa de aquel momento, bajo la bandera soviética. Otro momento del traslado de las dos banderas que nos muestra esta imagen, cuando las banderas pasan junto al monumento de Minin y Pasansky, héroes de la liberación de Moscú, de 1612. Al fondo se reconoce, creo, la catedral de San Basilio, donde suele empezar su recorrido, antes de pasar revista, el ministro de Defensa ruso, que repite todos los años, año tras año, el mismo gesto. Con el coche parado, se pone la gorra y se santigua a la manera ortodoxa. Todo el acto es un puro pastiche, lleno de referencias al pasado, en las que se mezclan la Rusia eterna, la simbología zarista y la victoria comunista sobre el nazismo. Es el típico uso populista del pasado como inspiración de esos rituales de unanimidad que, como dice Pierre Saint-Vallon, caracterizan al nacionalismo y al populismo. Me he referido varias veces al componente, y está en el título de mi intervención, al componente populista del actual régimen ruso, pero sorprende, les habrá sorprendido, sobre todo en la primera fotografía, en la primera diapositiva, la que muestra la panorámica general del acto, sorprende la escasa presencia de público, es decir, de pueblo, en un espectáculo como este, que recrea todos los años el momento culminante de la historia del pueblo ruso, como fue su victoria sobre la Alemania nazi en 1945. Yo creo que sí hay pueblo, pero hay que saber buscarlo. Ese pueblo está presente de manera metafórica, no como un pueblo de carne y hueso que habría asistido físicamente al acto, un pueblo, digamos, horizontal, presente en las tribunas o en la calle. Es una comunidad intergeneracional ligada por ese vínculo vertical que une a unas generaciones con otras, sobre todo la generación de los bisabuelos con la generación de los bisnietos. Ese pueblo inmortal está representado por los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, como van a ver, por ejemplo, en esta imagen, en una serie de imágenes, en realidad, en las que se detiene siempre, todos los años, la imagen de los veteranos con sus uniformes, con sus medallas, con sus recuerdos, con sus años a cuestas, a veces con sus bisnietos, en un elemento clave del relato televisivo que conforma la retransmisión por televisión todos los años del desfile de la Plaza Roja. Y siempre se detienen, no digo en las mismas personas, pero sí en los mismos símbolos, siempre en el mismo tipo de caras, siempre en el mismo tipo de público, siempre en los mismos detalles. Aquí tienen una muestra de los supervivientes con sus uniformes y sus medallas, según aparecen en distintos planos de la realización televisiva. Aquí uno de ellos, por ejemplo, saludando militarmente
con un gorro de la antigua Marina Soviética, saludando militarmente mientras suena el himno ruso actual, que es el antiguo himno soviético. O este grupo de veteranos con sus uniformes y sus medallas que se alternan en la realización televisiva y que aparecen, por cierto, con la estrella de 5 puntas, con la hoz y el martillo en los gorros de sus uniformes, y que se alternan, como digo, en la realización televisiva. Yo no sé cuántos niños habrá en la tribuna invitados, pero cunden mucho todos los años. Niños como este, por ejemplo, que aparece aquí con el uniforme del ejército soviético, con la gorra del ejército soviético, con la estrella de 5 puntas, con la hoz y el martillo, sosteniendo el retrato de un personaje fallecido que vivió, no sé si se ve bien, entre 1922 y me parece que 2002, que es sin duda un héroe de la Segunda Guerra Mundial y que es sin duda un familiar de este niño, que continúa así la estirpe heroica a la que perteneció su abuelo o su bisabuelo. Un significado parecido, aunque sin retrato, tiene la foto de este niño, de este otro niño con el uniforme del ejército soviético y con la estrella de 5 puntas en el gorro. Frente a la ausencia de un pueblo numeroso, porque efectivamente no es un acto que concite, que esté preparado para una gran, digamos, multitud presencial, sino que el pueblo está al otro lado de las cámaras de televisión, frente a la ausencia de ese pueblo horizontal que decía antes, físicamente presente, destaca en la tribuna de invitados la presencia metafórica, podríamos decir, de un pueblo representado verticalmente como una sucesión de generaciones unidas por el vínculo inquebrantable de la victoria, capaz de integrar generaciones distintas y símbolos antagónicos, como la estrella de 5 puntas, la hoz y el martillo, el antiguo himno soviético, la bandera zarista o la cinta de San Jorge. El sentido de este gran pastiche histórico y sentimental que es el desfile de la victoria ha podido apreciarse más que nunca este año, en 2022, ya con 3 meses después del comienzo de la invasión de Ucrania. Y no tanto en la puesta en escena, que ha sido más o menos la de todos los años, como en las palabras de Putin. Les decía antes, las variaciones que se aprecian de un año a otro son muy sutiles, a veces imperceptibles, y normalmente hay que buscarlas más en el discurso de Putin que en la puesta en escena, que es muy reiterada. Responde a un canon perfectamente establecido que se cumple una y otra vez todos los años. Dijo Putin en el discurso de este año, del 9 de mayo del 2022. El 9 de mayo de 1945 quedó para siempre como el triunfo de nuestro gran pueblo soviético, una hazaña sin precedentes en el frente y en la retaguardia. Este día, en el regimiento inmortal, que son, por cierto, esas manifestaciones que tienen lugar en toda Rusia, en las ciudades de Rusia, de los descendientes de héroes, de excombatientes, de soldados de la Segunda Guerra Mundial, que se pasean por las calles de las principales ciudades rusas con el retrato de sus antepasados y ellos mismos con el uniforme del ejército soviético. Pues bien, este día, en el regimiento inmortal, los nietos y bisnietos de los veteranos portarán las fotografías de sus familiares fallecidos. Estamos orgullosos de la gran generación de los vencedores y de ser sus herederos. Aquellos que derrotaron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial nos mostraron un ejemplo de heroísmo para todos los tiempos. Y aquí viene una frase que en cierta forma nos devuelve a esa definición de Churchill, a esa especie de reconocimiento de impotencia de Churchill de definir algo como Rusia. Dijo Putin: somos un país diferente. Nunca renunciaremos al amor por la patria, a la fe y a los valores tradicionales. Ya ven que Rusia, la Rusia de Putin,
se precia de ser un país diferente, fiel a sus tradiciones, aunque cabría preguntarse qué tendrá que ver la bandera zarista con la bandera soviética o la cinta de San Jorge con la hoz y el martillo. ¿Será cierto que Rusia es un enigma indescifrable? Yo creo que el problema del papel de Rusia en el mundo contemporáneo, papel indescifrable en muchos sentidos, está expuesto con notable antelación y con insuperable inteligencia hace 200 años por el escritor y político francés Alexis de Tocqueville, curiosamente en su libro De la democracia en América, que plantea un paralelismo, como van a ver, un paralelismo que encaja mucho más en la realidad del siglo XX y parte en el XXI que en el siglo XIX, que es cuando Tocqueville escribe estas palabras, en 1834. Hay en el mundo actual dos naciones que, partiendo de puntos diferentes, parecen moverse hacia un mismo fin: los rusos y los norteamericanos. El principal medio de acción de los unos es la libertad, el de los otros la servidumbre. Sus puntos de partida son diferentes y sus rumbos distintos, pero las dos parecen marcadas por un designio secreto de la providencia que las conducirá a tener en sus manos el destino de una mitad del mundo. La cita parece una premonición de la Guerra Fría, pero sin comunismo. Si estas palabras se escribieron 111 años antes de la Guerra Fría, es que el triunfo del comunismo no era imprescindible para que Rusia tuviera en sus manos, como dijo Tocqueville, la mitad del mundo, para que ejerciera su vocación hegemónica sobre una buena parte de Europa. Tal vez, como dijo un autor en una tesis leída en la Universidad de Harvard en los años 90, el marxismo no fue más que la hoja de parra ideológica con la que la URSS cubría sus vergüenzas imperialistas. Tal vez habría que considerar también que el antifascismo es para Putin una hoja de parra ideológica que encubre un nacionalismo especialmente agresivo. El fin de la Guerra Fría creó la ilusión de un mundo sin bloques, de un mundo reconciliado consigo mismo. No hay más que recordar lo que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, en que estuvieron representados por primera vez prácticamente todos los países del mundo, sin exclusiones, sin boicots. Hace 25 años, es decir, el tiempo de vida que tiene esta fundación, cuando estas jornadas empezaban su andadura, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, comenzaba su segundo mandato presidencial en enero del 97 con estas palabras: por primera vez en toda la historia, más gente en nuestro planeta vive bajo una democracia que bajo una dictadura. Y la sensación que tenía el mundo, la opinión pública, los creadores de opinión, los medios de información, los mejor informados teóricamente, la corriente dominante, era que había empezado una ola democratizadora imparable y que no habría país, no habría régimen, no habría Estado que viviera fuera del nuevo orden, de la nueva civilización, de esa democracia mundial. Esta foto del propio presidente Clinton, aquí tienen más fotos de niños esta foto del presidente Clinton con el líder ruso de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, que debe ser de 1998, me parece muestra esa breve luna de miel entre las dos superpotencias del siglo XX. Fue un espejismo. Con comunismo o sin comunismo, al final se demostró lo difícil que era la convivencia entre esas dos naciones destinadas, como dijo Tocqueville, a enfrentarse por la hegemonía mundial. Esta otra foto, 14 años me parece posterior, que nos muestra al presidente de Estados Unidos, Obama, y al presidente ruso, Medvedev, refleja exactamente ese cambio, ese regreso, podríamos decir, a una dramática normalidad, al problema a la falta de entendimiento, al antagonismo natural, histórico, entre estos dos grandes países. A mis alumnos, cuando les muestro una imagen que tiene una relevancia histórica,
cosa que hago a menudo, les digo que el cuerpo es el mensaje. Pues bien, el mensaje que transmite esta foto para mí es muy claro. La Guerra Fría ha vuelto. Hay una diferencia, de todas formas, respecto a la Guerra Fría que terminó en 1989, y una diferencia inquietante, aunque no todo el mundo supo verlo entonces. Y es que aquella fue una Guerra Fría con límites y reglas. Y la Guerra Fría actual, si la podemos considerar así, no tiene límites ni reglas conocidas. Eso es lo que la hace más peligrosa. Es verdad que se ha desactivado la carga ideológica, que le daba una aparatosidad especial, que le daba un significado especial. Dos sistemas, dos formas de entender el futuro de la humanidad luchando entre sí por imponer su forma de ver el presente y el futuro al resto del planeta. Pero si es verdad que la ideología era la hoja de parra de políticas exteriores expansionistas, finalmente, la situación actual no es más tranquilizadora que la que se dio en el mundo hasta 1989. Más bien todo lo contrario. Probablemente por eso, a finales de 1989, recién caído el muro de Berlín, el secretario del Foreign Office británico, el conservador Douglas Hart, que como comprenderán no tenía ninguna simpatía por el comunismo, declaró que aquel fue un sistema, parece que se refiere al comunismo, pero yo creo que hay que entender más bien la Guerra Fría, un sistema bajo el cual vivimos bastante felizmente durante 40 años. Aún no se había acabado la Guerra Fría y algunos ya la estaban echando de menos. Déjenme que termine mi intervención con una referencia a Lenin. Déjenme que creo que tiene hoy en día una actualidad que en realidad nunca ha perdido, por lo menos en la historia de Rusia. Déjenme que dé una respuesta a la pregunta que contiene el título de mi conferencia. La pregunta es una de las preguntas más fáciles que me han hecho en mi vida. ¿Se ha roto el equilibrio mundial? Desde luego que se ha roto el equilibrio mundial. ¿En qué consistió el equilibrio mundial de la Guerra Fría? En eso que entonces se llamó el equilibrio del terror. En eso que entonces se llamó también la destrucción mutua asegurada. Esos elementos de autocontención han desaparecido. Y eso es lo que ha desequilibrado la balanza hacia posibles soluciones, digamos, nihilistas, que no tienen miedo al vacío, que no tienen miedo a un holocausto nuclear, que no tienen miedo a eso que en la Guerra Fría se llamó la destrucción mutua asegurada. La guerra. Lenin, que era un gran enamorado de la guerra, y que fue uno de los grandes detractores del pacifismo de su época, tiene, les decía, una frase, una de las muchas sobre el sentido de la guerra, sobre el carácter constructivo y productivo de la guerra, que yo creo que ha recuperado una actualidad que tenía, desde luego, en aquel momento, y que parece que vuelve a tener un siglo después. Decía Lenin, la guerra es un gran acelerador de los acontecimientos. Y sabía lo que decía por la historia de Rusia, ahora verán algunos ejemplos, y por algo tan evidente y tan trascendental como que sin la Primera Guerra Mundial el comunismo no hubiera triunfado en Rusia. No se hubiera producido esa especie de milagro histórico que consiste en que un país que acaba de salir del feudalismo pase casi sin solución de continuidad al socialismo. Y eso, sin la guerra, sin ese gran acelerador de los acontecimientos, como decía Lenin, hubiera sido imposible. Sabía lo que decía también porque los grandes cambios políticos en la Rusia contemporánea desde el siglo XIX son fruto de la guerra, como pueden ver en este cuadro. De la guerra de Crimea se pasó a la abolición, ahí donde aparece ese recuadro debería aparecer una flecha, pero en fin, se pasó a la abolición de la servidumbre en Rusia. De la guerra ruso-japonesa de 1905 a la revolución de 1905, ensayo general de la revolución del 17, y al establecimiento de la Duma, el primer parlamento pseudo-liberal de la historia de Rusia. De la Primera Guerra Mundial, por supuesto, a la Revolución de febrero del 17 y a la Revolución Comunista de octubre de 1917 y a la instauración del régimen comunista en Rusia. Si Marx levantara la cabeza en aquel momento, ¿quién se iba a imaginar que una revolución obrera
iba a triunfar en un país sin clase obrera. De la Segunda Guerra Mundial se deriva la ocupación de Europa Central y del Este por la Unión Soviética en la instauración de regímenes comunistas y la consagración de la Unión Soviética como una superpotencia mundial. De la guerra de Afganistán, el llamado Vietnam soviético, sale la perestroika y el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1989-1991. Y he dejado, bueno, por lo menos los interrogantes sí aparecen, he dejado al final una pregunta, una incógnita de esta gran ecuación histórica, de este ejercicio de esoterismo histórico que es siempre el análisis del pasado y del presente de Rusia. Si esto es así, si hay una cadencia, si hay una relación causa-efecto, ¿cuál será el cataclismo político que provoque en Rusia la actual guerra en Ucrania? Yo prefiero dejar la pregunta sin respuesta, no sea que me pase lo que le ocurrió a un conocido historiador norteamericano muy prestigioso que en 1987 anunció que el imperio estadounidense se derrumbaría antes que el soviético. 2 años después se producía la caída del muro de Berlín, 4 años después desaparecía la Unión Soviética. Confieso que cada vez que este autor, que contra toda lógica sigue publicando y sigue diciéndonos cuál va a ser el futuro, publica algún artículo, yo lo leo con avidez, porque por lo menos ya sé lo que no va a pasar. Bien, los historiadores, hay que reconocerlo, tenemos muy mala relación con el futuro, como vio muy bien don Juan Valera cuando afirmó, cito, que la historia es la ciencia que permite adivinar el pasado. Nada más, muchas gracias. Estaba pensando si esperamos a la siguiente conferencia para hacer un coloquio conjunto o no, pero se tiene que marchar, ¿no? Sí, es que no recuerdo la hora exactamente, creo que sobre las 8 menos 20 o así me llevan. Bueno, pues entonces si tienen alguna pregunta para el profesor Fuentes. No la hay. Sí, adelante, Corón. Sí, adelante. Yo no por fuego, si no hay otra pregunta. Un micrófono lo tienen. Gracias. Profesor, disculpe la osadía. Me atrevo a hacerle una pregunta pese a que ha terminado su brillante conferencia diciendo que los historiadores hacia el pasado, pero yo me atrevo a pedirle cierta perspectiva si se puede. Con todo el análisis que ha hecho, yo creo que es bastante evidente que este conflicto actual y esta guerra en la que nos encontramos no es producto de un hecho puntual o no es producto de una casualidad. ¿Hasta qué punto cree que, siguiendo la línea histórica del convencimiento nacionalista y el sentimiento de grandeza del país, Rusia, hasta qué punto cree que está todo medido y hasta qué punto cree que pudiera haber una salida pactada a esto? Sé que es imposible, le estoy pidiendo simplemente su opinión y le estoy muy agradecido por lo que nos ha contado. Gracias. Muy agradecido yo a usted por su pregunta y, por supuesto, estoy encantado de contestarle siempre y cuando dentro de un año o unos años, cuando vuelva aquí, no me recuerden lo que he dicho para demostrarme que me he equivocado, porque eso lo doy por descontado. Por tanto, les digo lo mismo que sobre ese colega historiador catedrático de Georgetown que se equivocó tan estrepitosamente en su ocasión. A partir de aquí ya sabrán lo que no va a pasar. Bueno, como les voy a decir varias cosas que pueden pasar, yo creo que alguna puedo acercarme. En primer lugar, uno de los problemas que plantea Rusia para el análisis de su historia y sobre todo de su presente, y creo que se ha visto en lo que les he mostrado y lo que han visto en la pantalla, es esa superposición de planos temporales, de planos históricos, de tradiciones, de símbolos, de discursos, de sentimientos que se van sedimentando
en un imaginario que se traduce en una política determinada. Ese imaginario nacionalista tiene una serie de objetivos históricos recurrentes, que normalmente busca puntos débiles por donde atacar, puntos vulnerables, relativamente próximos y accesibles a las dimensiones actuales de Rusia, que no son las que tenía como superpotencia militar y hasta cierto punto tecnológica en la Guerra Fría. Ese punto débil, que además coincide con uno de los objetivos históricos, una de las obsesiones del nacionalismo ruso de todos los tiempos, es Ucrania. Por tanto, el eslabón la cadena se ha roto por el eslabón más débil. Podía haber ido contra Japón, como en 1905, pero en fin, eso ya era, o contra China, eso ya son palabras mayores, o contra Estados Unidos directamente. Por tanto, ha buscado un objetivo relativamente asequible. Y a pesar de eso, ya hemos visto que, para lo que muchos de nosotros esperábamos, creo yo, la guerra no se ha saldado con una victoria rusa y con una victoria rápida del ejército ruso. Por tanto, de momento no ha pasado lo que más o menos todos esperábamos. La guerra se ha empantanado y la guerra ha mostrado una complejidad especial, entre otras cosas, porque en esto sí recuerdo un poco la lógica de los conflictos, de ciertos conflictos bélicos de la Guerra Fría, las proxy wars, las guerras por un elemento interpuesto. Es decir, que en la guerra de Ucrania interviene, digamos, con mando a distancia Estados Unidos. Yo no soy de los que convierten a Estados Unidos en un genio maligno que participa en todos los conflictos mundiales, pero desde luego creo que no ha sido ajeno ni al origen ni al desarrollo del conflicto. Y desde luego creo que, bueno, la guerra de Ucrania muestra el grado, por un lado, de debilidad de Rusia, de debilidad estructural, y por otro lado, algo que ya hemos visto en la historia y que vimos en la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Cuanto más débil se siente Rusia, más necesidad tiene de reafirmación en el exterior. El problema, y es lo que le podría pasar a Putin, es que esa guerra en la que Rusia pretende, o el gobierno ruso pretende recuperar fuera la autoestima o la seguridad o la comodidad consigo misma que no tiene dentro, se vuelva contra ella y acabe provocando un cataclismo político. Y por tanto, yo creo que ese es un escenario bastante probable. Es decir, que esto provoque un cambio interno político de enorme importancia en Rusia. ¿En qué dirección? Pues habría que ver si a Putin le sucede un régimen, un gobierno o un líder más nacionalista, o se produce un vuelco político como el que tuvo lugar en 1917. Un vuelco político que, como hemos visto, en la política exterior no es tal. Es decir, la política exterior de la Unión Soviética, sobre todo con Stalin, es la continuación del expansionismo zarista por otros medios y con un potencial mucho mayor. Y por otro lado, hay que meter en todo esto desde luego el papel de China. Aquí el equilibrio mundial de luego se ha roto si consideramos, en términos de Guerra Fría, y en términos de lo que decía Tocqueville hace casi 2 siglos, que el futuro del mundo está entre Estados Unidos y Rusia. Eso ya no es así. Eso ya no es así. Es decir, detrás de Rusia está claramente China. La gran batalla, la mano definitiva de esta partida de póker se librará entre Estados Unidos y China, y ahí el problema es que, por un lado, Estados Unidos está utilizando a Ucrania para debilitar a Rusia e indirectamente a China, y a China le interesa debilitar a Europa a través de un agente, digamos, caótico y perturbador como es Rusia. Pero China tiene un problema por el que tampoco le interesa crear el caos en Europa, y es que Europa es uno de los grandes deudores de China, y por tanto no le interesa un hundimiento económico de Europa. Por tanto, debilitarla geoestratégicamente sí, hundirla económicamente no. Por tanto, aquí todos los agentes que intervienen, si actúan con racionalidad, tienen que saber dónde frenarse, menos Rusia. Ese es el peligro, porque en historia los accidentes ocurren. Y los mayores conflictos históricos, la Primera Guerra Mundial, desde luego. La Segunda, tal vez no, pero la Primera Guerra Mundial fue fruto de un accidente y de una serie de errores de cálculo en cadena. ¿Más preguntas? Me gustaría saber el tema cuando estaba Gorbachov. Más lejos creo. Más lejos. ¿Se oye?
Más separado el micrófono. Más separado, ¿se oye? Sí, sí. Me gustaría saber la importancia que tuvo Gorbachov y qué ha pasado con las políticas que él llevó en cuanto a lo que es ahora mismo la Rusia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que es fácil decir que el proyecto de Gorbachov fracasó estrepitosa y lamentablemente. ¿Qué pretendía Gorbachov? Desde luego no pretendía liquidar el comunismo. Él era un comunista convencido, pero precisamente por eso y porque además pertenecía al aparato del régimen, sabía que el sistema soviético estaba atravesando por una crisis gravísima y que por tanto debía ser reformado en profundidad. Esto coincide además con la guerra de Afganistán, que pone de manifiesto las carencias, los problemas estructurales, militares, económicos, etcétera, de la Rusia soviética. Por tanto, ¿qué pretendió Gorbachov? En cierta forma pretendió volver al discurso de Lenin de la nueva política económica de 1922, es decir, llegar a una especie de transacción entre comunismo y tecnocracia. Inyectar eficacia en el sistema soviético, porque el sistema soviético llevaba años o décadas, eso se supo después, porque las cifras oficiales de la economía soviética se falseaban sistemáticamente. La Unión Soviética llevaba décadas viviendo muy por encima de sus posibilidades y eso en algún momento lo tendría que pagar. ¿Por qué lo pagó en los años 80? Lo pagó fundamentalmente porque la Unión Soviética, por su propia naturaleza política, no podía coger el tren de las nuevas tecnologías, de la información. Y si no renovaba su aparato productivo, si no mejoraba su productividad, si no mejoraba sus fuerzas armadas, si no mejoraba el funcionamiento de su Estado y de su economía, incorporándose a la nueva revolución tecnológica, ese sistema ya claramente en decadencia iba a convertirse en un sistema obsoleto sin posibilidad de reforma ni de recambio. Lo que quiso Gorbachov fue reformar el régimen comunista antes de que fuera demasiado tarde, pero yo creo que Gorbachov, que era un hombre bien intencionado, cometió, tal vez probablemente por eso, un error de cálculo o un error táctico gravísimo que hizo inviable su reforma, y fue poner en marcha a la vez la perestroika y la glasnost, la reforma económica y la liberalización política. ¿Por qué? Porque era evidente que la reforma económica iba a tener un coste social altísimo a corto plazo. Y que ese coste social se iba a traducir en malestar, en descontento de la población. Si se creaban unos canales de libertad de expresión, de desarrollo de una opinión pública, de pluralismo político en el marco de esas reformas, esa libertad de expresión se iba a utilizar para criticar y deslegitimar el reformismo gubernamental. Y en ese sentido, la glasnost hizo imposible la perestroika. Y en ese sentido, Gorbachov, creo yo, fue víctima de sus buenas intenciones. Esa es mi impresión. Muy bien, pues lo vamos a dejar para dar paso a la siguiente conferencia, ¿no? Muchas gracias, Juan Francisco, por tu brillante y clara exposición. Vamos a parar 5 minutos para el cigarrito de los que quieran cigarrito o para otras cosas, los que quieran otras cosas. 5 minutos.